Hola a todos, bienvenidos a este video sobre la evolución de la educación inclusiva. En los próximos minutos vamos a recorrer más de 40 años de historia y explorar cómo la educación ha evolucionado para ser más inclusiva para todos los estudiantes sin importar sus capacidades. Así es, y en este viaje veremos cómo políticas internacionales y nacionales, así como momentos históricos clave, han fluido en la transformación de la educación inclusiva. Así que prepárense para conocer los hitos más importantes. Comencemos en los años 80, una década crucial en la historia de la educación inclusiva. En 1981, la ONU proclamó el Año Internacional de los Discapacitados. Este evento fue un hito importante para visibilizar la necesidad de la educación inclusiva a nivel mundial. Exactamente, en Colombia, aunque no existían políticas educativas inclusivas explícitas, fue durante estos años cuando comenzó a tomar fuerza la idea de que la educación es un derecho fundamental. Esto preparó el terreno para futuras leyes y reformas. Un momento clave en este periodo fue la proclamación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1989, que establece el derecho a la educación sin discriminación. Fue una base sólida para los esfuerzos de inclusión que vendrían después. Así es. Además, en España, 1982, se promulgó la Ley de Integración de Personas con Discapacidad, que fue una de las primeras legislaciones en Europa que reconoció el derecho de las personas con discapacidad a acceder a la educación. Este fue un avance demasiado importante. Ahora pasemos a los años 90, donde se dieron pasos importantes en la consolidación de la inclusión educativa. En 1994 se celebró la Declaración de Salamanca, un documento clave que establece el principio de la educación inclusiva y promueve el acceso a la educación para todos los niños sin distinción. Esa declaración fue realmente un parteaguas a nivel internacional. Marcó el inicio de una política de inclusión que fomentó la integración de los niños con discapacidades en las aulas regulares. Y en Colombia, en 1994, se promulgó la Ley 115, también conocida como la Ley General de la Educación, que incluía el concepto de educación inclusiva como parte del derecho a la educación para todos. Y no solo eso, Daniel. El mismo año, en Colombia, se firmaron los acuerdos de paz, lo que simbolizó un nuevo capítulo en la historia del país, donde los derechos humanos y la justicia social fueron temas fundamentales, creando un ambiente más propenso para la inclusión. Definitivamente. Y en esa misma década, las Naciones Unidas comenzaron a consolidar la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que si bien se firmó en los años 2000, ya estaba tomando forma en los años 90. Esta convención cimentó muchas de las bases de las políticas inclusivas actuales. Ya entrados en el nuevo milenio, los años 2000 marcaron un avance significativo en la educación inclusiva. En el año 2000, la Declaración Mundial sobre la Educación para Todos reafirmó el compromiso con la inclusión educativa. Este documento internacional subrayó que todos los niños deben tener acceso a una educación de calidad. Exactamente. En Colombia, en el 2002, se formalizó el Plan Nacional de Educación Inclusiva, lo cual representó un esfuerzo por integrar la educación inclusiva en todos los niveles del sistema educativo, desde la educación primaria hasta la educación superior. Además, en esa época, se intensificaron las políticas de educación especial y la creación de adaptaciones curriculares. Un aspecto importante de este periodo fue la globalización de los derechos humanos, especialmente durante la Cumbre Mundial sobre la Sociedad de la Información de 2003, que destacó la importancia de una educación accesible para todos en un mundo cada vez más interconectado. Claro, y además la UNESCO, en su informe de Educación para Todos de 2000, hizo un llamado a eliminar las barreras para la inclusión educativa. Fue un momento clave para la integración de nuevas metodologías y tecnologías que facilitarán el acceso a la educación para todos los estudiantes.
En los años 2010, la educación inclusiva se fue institucionalizando con fuerza. En el 2015, el Foro Mundial sobre la Educación reafirmó que la educación inclusiva es un derecho fundamental. En ese mismo año, la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible incluyó la educación inclusiva como uno de sus pilares. En Colombia, en 2017, se promulgó el decreto 1421, que establece el sistema de acompañamiento a la implementación de la educación inclusiva. Este decreto ha sido fundamental porque proporciona las bases para el acompañamiento técnico y pedagógico a las instituciones educativas, asegurando el acceso de estudiantes con discapacidad a la educación regular. Este decreto también incluyó la capacitación docente en prácticas inclusivas, la adecuación de infraestructuras y materiales accesibles, la implementación de evaluaciones adaptadas. Fue un paso muy importante en Colombia para garantizar una verdadera inclusión educativa. Y en esta misma década, en 2011, también se promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, que aunque centrada en el conflicto armado, tiene implicaciones para la integración social y educativa de los niños afectados por la violencia en Colombia. Finalmente, llegamos a la década actual, en los años 2020, que nos trajeron enormes desafíos, pero también nuevas oportunidades. En 2021, la UNESCO lanzó nuevas directrices sobre la educación inclusiva post-pandemia, con el objetivo de abordar las disparidades que las crisis sanitarias dejaron en el acceso a la educación. La pandemia de COVID-19 obligó a transformar la educación a la modalidad virtual, lo que puso de manifiesto las brechas en el acceso a la tecnología y recursos para estudiantes con discapacidad. Sin embargo, también se impulsaron nuevas formas de enseñar, que con el tiempo mejorarán la inclusión educativa a largo plazo. En Colombia, la Ley 1618 del 2013, que promueve la inclusión de personas con discapacidad, sigue vigente y se ha intensificado la capacitación en neurodiversidad y el acompañamiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje, como los que tienen trastorno por déficit atencional. Así es, y la legislación sobre neurodiversidad está avanzando, lo que significa que la educación para estudiantes con trastornos de aprendizaje como TDAH y otras condiciones está comenzando a ser mucho más adaptada y accesible. Como hemos visto, la educación inclusiva ha recorrido un largo camino, desde sus humildes comienzos en los años 80 hasta los avances que estamos viendo hoy en día. Sin embargo, todavía hay mucho por hacer. Así es, pero es importante recordar que la inclusión es un derecho fundamental y que cada paso que damos nos acerca más a una educación que verdaderamente sea para todos. Gracias por acompañarnos en este recorrido histórico. Si les ha gustado el video, no olviden darle like, compartirlo y suscribirse. Nos vemos en